David, ¿ya andas por ahí? Aquí estamos. Pues listos, David, otra vez. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Otro martes Es un, aquí platicando contigo de seguridad. es un gusto, como todos los martes, estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Oye, a Bueno, ver, pues mira, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que de repente suena glamoroso. El tema de la información y las decisiones en seguridad. Se oyó bonito, ¿verdad? oye, Es pues lo es que, que, a ver, es que las decisiones son todo en la vida, no solo en bueno, seguridad. exactamente. El tema en realidad es de inteligencia. Ok, Y ya ves que cuando se habla de inteligencia, inmediatamente viene a la mente James Bond, ¿verdad? pues sí, Algo más así o menos. glamoroso, tomándote tu martini seco, revuelto, no agitado, la chica Bond, pero no. En realidad, cada vez que tomamos una decisión, pues buscamos información, ¿cierto o no? Las decisiones las tomamos en base a información. Sí, Y ese es realmente el trabajo de inteligencia. No es nada glamoroso. Lo hacemos todos los días. ¿Cuál es el problema en seguridad? Que las decisiones que se toman en seguridad son de implicaciones críticas, que ya lo hemos comentado, porque puede implicar vida o muerte. sí, y no Y son esto es lo que personales. son muy personales y esto es algo muy importante, muy crítico. ¿Qué te parece si vemos este video que es un poco largo? Sí, Pero aunque parece que es nada más para profesionales, en realidad se aplica para nuestro día con día como personas normales, porque siempre tomamos decisiones. ¿De ok, acuerdo? vamos a verlo. A ver, pues este video que ya está preparado por ahí. El ser humano, por su naturaleza racional, vive inmerso en una dinámica de decisiones, de tal magnitud que podría considerarse como una verdadera fábrica de decisiones. Pero como toda fábrica, requiere de una materia prima indispensable, la información. Por ello, vive en medio de un ciclo continuo de suministro de información y de toma de decisiones. Decisiones cada día más complejas, diversas y heterogéneas. Se puede considerar que la información consiste en un conjunto de datos útiles para el soporte a la toma de decisiones. Por ello, la información es el resultado de un proceso, en una primera etapa, de recolección de datos y selección de ciertos datos a cargo de un proveedor que suministra esos datos seleccionados a un usuario que los valora y los utiliza para algún fin y a partir de esa utilización emite una retroalimentación al proveedor de dicha información. De tal suerte que en este proceso se tienen dos componentes perfectamente definidos y diferenciados. Por un lado, los datos, que es un contenido recopilado, muy diferente de la información, que es un contenido seleccionado a partir de esos datos recopilados, de acuerdo a un cierto criterio de selección que responde a un interés muy específico de valoración. Pero en el marco de este mismo proceso se proyecta una gran paradoja, que por un lado, cualquier proceso de selección puede omitir ciertos elementos importantes, pero no detectados por los criterios de selección. Pero sin una selección se puede provocar un efecto de saturación o de intoxicación que derive en condiciones de distorsión y distracción
que resulten en errores de juicio al momento de valorar la información, a pesar de que el contenido original de dicha información, de los datos recopilados, sea el pertinente para los fines que se pretende valorar. Esta paradoja proyecta dos vertientes de problemas que pueden cuestionar la pertinencia de la información utilizada para soportar la toma de decisiones. Una vertiente por el lado del proveedor y otra vertiente por el lado del usuario. Los problemas por el lado del proveedor comprenden básicamente los criterios para la recolección de los datos, los criterios para la selección de las fuentes y de los datos recopilados por estas fuentes, y tal vez la más importante, la credibilidad y confiabilidad de las fuentes seleccionadas. Y en este aspecto debemos recordar una premisa fundamental, que las soluciones no vienen de buscar las respuestas, sino de saber hacer las preguntas. Los criterios para la recolección de los datos contemplan la definición de dos cuestiones fundamentales: qué buscar y dónde buscar, lo cual depende de una adecuada configuración de las preguntas, de tal manera que cualquier desviación y cualquier distorsión llevaría a una imprecisión en los esfuerzos de búsqueda y recolección, obviamente, lo cual comprometería la conveniencia de los datos recolectados y eventualmente la pertinencia de la información que se podría obtener. Los criterios de selección constituyen la parte importante, la parte que aporta el valor al proceso, dado que se trata de extraer los datos útiles de todo el acervo de datos recolectados. En esta fase, con estos criterios, cualquier error podría desviar totalmente cualquier eventual valoración que pretendiera hacerse sobre el contenido, en este caso, de la información o de la supuesta información. Finalmente, los atributos de credibilidad y confiabilidad de las fuentes seleccionadas son fundamentales para determinar la confiabilidad, a su vez, tanto de los datos recolectados como de la información obtenida a partir de esos datos, ya que si las fuentes no son lo suficientemente creíbles y confiables, es decir, que deben de cumplir con los dos atributos, los datos aparentemente adecuados y la información aparentemente pertinente pudieran no ser tales, de tal suerte que cualquier valoración sería total y absolutamente inútil para los propósitos que se persiguen. Para este propósito, es importante partir de una premisa fundamental. Ninguna fuente por sí misma es totalmente creíble ni totalmente confiable. Por ello, lo más conveniente es siempre contar con algún tipo de mecanismo de comprobación cruzada de referencias. ¿Qué significa esto? Que dos fuentes puedan confirmar el mismo contenido, pero con la condición de que esas fuentes no tengan ninguna vinculación entre sí, a fin de evitar cualquier posible contaminación en los contenidos obtenidos, sobre todo en la recolección de los datos. Por otra parte, por el lado del usuario, los problemas más importantes son los intereses que llevan a la utilización de la información, los criterios para la valoración de la información y tal vez el más importante, la comprensión del contenido de la información suministrada. Y aquí
hay que tomar en cuenta una condición muy importante, una limitante en realidad, que si hay un ciego peor que el que no quiere ver, y es aquel al que no le conviene ver. En este sentido, la invasión que dio origen a la Segunda Guerra de Irak en 2003 es tal vez el ejemplo más ilustrativo cómo los intereses de valoración distorsionan la información. En este caso, la información real proporcionada por los proveedores profesionales no era la que convenía a los cursos de acción que querían tomarse. Por ello, crearon mecanismos alternos de suministro de información para que proporcionaran la información no que respaldara, sino que justificara decisiones que ya habían sido tomadas. En este caso, la invasión de Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein. Este ejemplo se podría describir como un caso de información pertinente reemplazada por información no pertinente. El resultado, un costo en vidas. Un caso muy ilustrativo del segundo problema con los criterios de valoración es lo que podríamos describir como un escotoma mental. La mente ve lo que quiere ver. Esto significa que aún teniendo los parámetros de información a la vista, solamente se ve lo que se quiere ver y se ignora lo que no se quiere o no conviene ver. Esto puede llevar a situaciones engañosas de pasar por alto situaciones que pueden comprometer los resultados esperados. Un evento que ilustra de una manera muy directa este efecto de escotoma mental es el de la operación Market Garden desarrollada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. En esta operación, el mando británico, a cargo del general Montgomery, ignoró deliberadamente cierta información que se contraponía contra sus supuestos de la operación. El resultado fue a ignorar la presencia de ciertas unidades que al final de la batalla lograron hacer fracasar el esfuerzo de los aliados, a un costo muy alto de vidas humanas, en especial de civiles en el área de Holanda. Este ejemplo podría describirse como un caso de información pertinente deliberadamente ignorada por conveniencia de ciertos intereses. El tercer problema, la comprensión de la información, se refiere a que no es lo mismo tener la información, el contenido, a entender el significado de esa información. Es decir, ¿qué es lo que está realmente indicando, lo que está señalando la información que se tiene disponible? Y un ejemplo que puede ilustrar este problema es la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en la cual la presencia de las tropas soviéticas a cargo de los misiles fue descubierta por un analista, no porque haya visto en las imágenes de reconocimiento a las tropas, sino porque vio la construcción de campos de fútbol. Muchos analistas vieron esos campos de fútbol, o sea, tenían la misma información, pero no entendieron qué significaba la presencia de campos de fútbol en un medio en el cual lo típico era la práctica del béisbol. Por ello, este caso se puede describir como de información pertinente entendida de la manera adecuada y en consecuencia aprovechada de la mejor manera.
Por la naturaleza dinámica y heterogénea de la realidad, este proceso de suministro de información y toma de decisiones es un ciclo continuo, desarrollado con un enfoque de aproximaciones sucesivas hacia una solución temporal. Temporal porque no se puede hablar de una solución definitiva, dado precisamente lo cambiante de la propia realidad. En consecuencia, se puede concluir que la utilidad de la información reflejada en la efectividad de las decisiones por el usuario está determinada por el grado de la pertinencia, la aceptación y la comprensión por parte de este último de la información que le ha sido suministrada. Los responsables de tomar decisiones deben buscar la manera siempre de contar con la mejor información disponible, entendiendo que la mejor información disponible nunca va a ser toda la información necesaria y pertinente. Por ello, se dice que un presidente, un jefe de Estado, un presidente de una empresa son las personas mejor informadas. Sin embargo, el hecho de que sean los más informados no garantiza en absoluto que lleguen a tomar las mejores decisiones, porque esta capacidad para tomar decisiones dependen más de su comprensión que de tener la información. Por ello, el problema no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Pensar que sí se sabe, pensar que se sabe más de lo que en realidad se sabe, considerar que no hay secretos, porque eso es caer en el exceso de confianza y es la mejor manera de cometer graves, muy graves errores. Complicado, ¿no, David? Ahora sí que nos pusiste a pensar. ¿Cuántas Y veces no nos engañamos nosotros mismos? En lo personal. Olvídate las decisiones en sí, seguridad, sí, en lo obvio, personal. yo a mí mismo, ¿no? Ajá. Es, Tengo la información a la vista, pero o no me conviene verla, o no la entendí, que es lo peor. sí, porque a veces no se tiene ni la capacidad de comprender esa información, Así es. porque se No, necesita otro cúmulo de conocimientos extras para así poder es. comprender esta que está aquí enfrente de mí. La tengo, ahora sí que en mis narices estoy viendo, pero no veo. Pero de nada sirve. Exacto. Pero si te fijas, vamos de fondo. Si empiezas a buscar donde no debes de buscar, estás en la olla. Que generalmente eso hacemos. Y eso hacemos. O el error de buscar respuestas cuando en realidad primero tienes que saber hacer las preguntas. Obvio también. Cuando en lugar de preguntar estamos hablando. Exactamente. Eso no de la vida real, de la vida cotidiana de cada uno de Sí, ese es nosotros. diario así, Diario. diario. Y a todos, Ya a no es, todos, a todos nos pasa. ya no es tan glamoroso lo de inteligencia, ¿verdad? En más o menos veces, pero a todos nos pasa. Bueno, ¿qué te pareció? Digo, o sea, esto en realidad obvio es un tema y así directo a la seguridad y de No, la sí, seguridad. tiene implicaciones que ahorita vamos a hablar de eso, pero ya en tu vida personal, Sí, ¿nos a eso ocurre voy. todo esto? Digo, que es un tema directo al tema de la seguridad, pero eso nos puede distraer también. Claro, Y evadimos el día con día, que son decisiones pequeñitas que acumulan en un cierto tiempo para la seguridad también. Y que el día consecuencias. que sucede un imprevisto, un accidente,
no reparamos en que fue un cúmulo de decisiones pequeñitas, pero mal tomadas. Que te fueron llevando, 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 y de Exacto. repente, oye, yo no quería estar acá, pero pues esas, como dices, esas pequeñas desviaciones del día Exacto. te llevaron a donde no, oye, yo no quería llegar acá, pues no, pero ya estás ahí. Digo, aplicándole un poco de geometría, diríamos, son Ajá. decisiones de medio grado, que Pero van, en 2 kilómetros ese medio grado, quién sabe dónde te llevó. exacto, pero le sumas otro medio grado después y luego otro medio grado. O sea, terminas en el otro lado y volteado al revés. O sea, quién sabe cómo, Exactamente, ¿no? Pero así terminas. exacto. Pues fíjate, todo mundo cuando oye la palabra inteligencia, ¿qué se imagina? James Bond, ¿verdad? Bueno, a lo mejor un 10 en la escuela, ¿no? No, 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 pero cuando hablan de inteligencia en este sentido, de la información y todo esto, espías, inmediatamente viene a la mente James Bond, la CIA, el Fíjate, Mossad, la KGB, ¿sí o sí, no? puede ser, El sí, MI6. la CIA yo creo, ¿no? Sí, por eso digo, viene a la mente todo eso, ¿no? Ya se imaginan tomando su martini, jugando en Monte Carlo, o te imaginas una operación encubierta contra la KGB, o te sientes el Mossad, etcétera. No, la inteligencia es algo mucho más cercano a todos nosotros. Es parte de nuestro día con día. Y en seguridad es fundamental. Es fundamental porque si no tienes la labor adecuada, la labor precisa, puede llegar a ocurrir graves errores, como te acuerdas lo que pasó en Tláhuac, Sí, 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 claro, el cómo no. linchamiento de 3 agentes de la Procuraduría que estaban buscando información. Sí, ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los delincuentes que eran de la zona, ¿te acuerdas que habíamos comentado eso? ujú, Exacerbaron a la población, pero también la verdad es que los agentes, una de tres, o no sabían hacer su trabajo, o o- los mandaron al matadero sin preparación, que es lo o mismo. simplemente se equivocaron. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hemos comentado que cuando tú tratas de entrar en un lugar donde todos son conocidos, ¿te acuerdas que comentamos ese tema? Te Sí, destacas como el granito en el arroz. Llamas la atención cuando debería ser todo lo contrario, por cualquier cosa, por tu por forma de cualquier hablar, cosa. por tu forma de caminar, por tu ropa, Pero, por lo que sea. pero simplemente un auto estacionado con gente extraña al barrio, No, pues es todavía de más alertar, ¿no? pues casi, casi nada más faltaba la flechita de neón, ¿sí o no? Sí, Y mira, algo que aprendí de un gran maestro, amigo, ujú, es que inteligencia no es glamorosa, es laboriosa. ok. Es estar buscando a prueba y error. Por eso hablamos de aproximaciones sucesivas. Te lleva para un camino que a lo mejor no fue. Él me decía, mira, la inteligencia es como tratar de armar un rompecabezas, pero que no sabes cuál es su forma final. Empiezas a tener piezas y empiezas a tratar de armarlas. Pero luego lo que armas no es y tienes que volver a rearmar y volver a rearmar. Hasta Y que ya nunca no te vas a estar sobra ni una seguro. pieza, ¿no? No, no, y es que sí te pueden sobrar piezas, ese es el problema. Ok. ¿Por qué? Por la desinformación. Y si recuerdas, en el video se habla de esa paradoja, que si filtras, puedes omitir, pero si no filtras, te puedes saturar. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad con tantas fuentes de información que hay en Internet? Y una que otra como fake, ¿no? Y muchas de ellas fake, exactamente. Esas serían las piezas que te sobran, José Luis. ¿Sí me explico? Sí, 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 o sea, está... Dices, ya no es tan sencillo, ¿verdad?
Bueno, de hecho nunca ha sido sencillo, pero Nunca. hoy se ve Pero más bien complicado, ya que ¿no? te pones, ahora imagínate, esto me lo enseñó antes de la época de Internet, cuando el problema era que la información era escasa, que Sí, había que estarle rascando y buscando. sí, queda privilegiada, ¿no? Exacto, que había que penetrar muchas barreras para conseguir la información. Y fíjate qué curioso que ahora se ha invertido la situación. Tienes demasiada información y muchas de ellas que no son lo que necesitas, que nada más te distraen. Por eso se hace imprescindible los filtros. Pero si lo filtras, Sí, puedes corres omitir el algo que riesgo sí. también de que te falte Correcto, información después. así es. ¿Qué te parece el tema? No, pues es lo que te decía, y nosotros no reparamos en que nuestro cerebro está las 24 horas del día tomando decisiones. Y está recopilando datos, montón de Bueno, datos eso de entrada, ¿no? de entrada. Desde que nacimos empezamos esa recolección. Así es. Pero Y las ahí la deci- tienes. sí, ahí la tenemos, ahí va guardada y se va haciendo Es como que tuvieras una gran biblioteca. Yo ajá, lo veo así, mira. y la vamos Los usando todo datos el que va tiempo. recopilando son que tú empiezas a comprar libros y libros y libros de todos los temas. Sí, así exactamente. Y un día necesitas algo y tienes que buscar a ver de todos los libros que tienes, cuáles son los que necesitas. Pero luego tienes tantos que se te puede pasar por alto alguno que a lo mejor era el que te servía más. Y es que ahí viene el problema, mira, que las decisiones nosotros pensamos, creemos que las tomamos conscientes, pero la mayoría de nuestras decisiones ya están tomadas de antemano por Como nuestros fue mismos, el caso que vimos de la invasión de Irak. por No se nuestros busca mismos información para hábitos, decidir, sino para justificar decisiones ya tomadas. ¿sí? O sea, haz de cuenta, vemos un refresco y tomamos uno u otro, pero ya no lo pensamos, ya sabemos cuál íbamos a elegir. Correcto. Tomamos Pero un, aparentemente, ah, pero sí, aparece que recopilamos información. o parece que tomamos una decisión consciente, pero Es- no es cierto. A la hora de Exacto. elegir los productos en el supermercado o en el Ujú. mercado, es lo mismo. O sea, ya tenemos un bagaje que nos hace que hagamos tal o cual elección. Ya, exactamente. Entonces, Por eso te digo, ahí queda es, todavía muy, muy acotado la parte consciente, que es la que a imagínate, veces es la que nos menciona, ¿no? Cuando ya es voluntario el trabajo, todavía queda muy poco espacio en el cerebro para trabajar esa parte. pues de hecho ya no lo dejas trabajar. Exacto, porque está saturado de toda esa información que, Entonces, ya no es cuestión de tengo otros datos, no. Busco los datos que me convienen, no los datos que en realidad son. o ya ni busco porque ya creo tener la información. Exactamente. Pues ese es el problema, fíjate. Y eso fue yo tal vez la gran lección que me dejó este amigo, que ya puedo hablar de él porque ya falleció. Por ahí tenemos Una unas imágenes, verdadera ¿no? Que preparamos. leyenda, una verdadera leyenda de nuestro tiempo, el coronel Frank Brandstetter. Sí, por ahí tenemos unas imágenes. Sí, de hecho, puedo hablar de él porque inclusive hay 2 libros escritos acerca de su vida y sus hazañas. Déjame decirte que él falleció en 2011, Ujú. era un sobreviviente de la invasión de Normandía. Ah, no me digas. Así es. Él era, ahora sí que decidió vivir aquí en México. De hecho, fue el creador del concepto de las brisas en Acapulco. Su casa era una de las Fíjate. mayores ahí, el fraccionamiento Las Brisas, Casa Tranquilidad. Y tenía una biblioteca, olvídate. Pero más que la biblioteca, el conocimiento que tenía y en lo que estuvo metido, una serie de operaciones de inteligencia, pero tremendas, de una verdadera leyenda de nuestro tiempo, que, que la verdad fue un privilegio conocerlo y aprender de él.
pero así de películas, se podrían haber hecho varias películas con su vida. Oye, Pero ¿y algún trabajo que haya hecho con o para o a favor o con el gobierno de México? de Estados Unidos, él No, pues, era, de era, México. era norteamericano, pero estuvo envuelto en operaciones en Extremo Oriente, en Europa. Olvídalo, te digo, es larguísima su historia, pero sobre todo la experiencia. Ujú. Y algo que él me enseñó es el que es, no lo dice. Y el que lo dice, una de dos, o es un mentiroso o un charlatán peligroso. Y como dicen por Fíjate. ahí, perro que ladra no muerde, ¿verdad? No, te explico por qué. Porque el que realmente ha sido, no lo dice precisamente por lo que ha hecho en este negocio. Ujú. Y el que lo dice, o es un mentiroso, o Sí, un charlatán peligroso, porque si realmente estuvo involucrado en lo que dice que estuvo involucrado, seguramente dejó deudas sí. que alguien le va a venir a cobrar. O no Y el valora problema es, el riesgo en el que está. no, fíjate, el problema no es de la persona que habla, sino del que está junto al charlatán. Sí, por eso el riesgo en el que él está y que impone a los demás. Y que exactamente, Sí, él no lo conoce, el riesgo. exacto. El que está junto a él no sabe. Ujú. Por ejemplo, la estupidez del príncipe Harry. En mi servicio en Afganistán maté a 25 talibanes. ¿Te das cuenta de la implicación de esa declaración? Sí, o sea, a nivel ya Reino Unido, la responsabilidad política que tiene. No, no, pues estaban en guerra. El problema, tú eres el responsable de haber matado a mi primo. Sí, por eso te digo, la responsabilidad, Voy sobre ti. Ya sí, sé quién fue, voy sobre y ti. ya no es sobre ti, sino algo que se le parezca a ti también. Pues no, voy sobre ti, el que esté junto a ti. Ujú. ¿Sí O me sea, explico? es que esto se abre un abanico de situaciones posibles que Así es. el riesgo es sumamente alto para Por eso, si cualquiera. te fijas, se habla de confiabilidad y credibilidad. ¿Qué es confiable? El que no habla. Fíjate que este tema, digo, yo creo que todos los temas yo quisiera darle más tiempo y más, más profundidad, aunque no, pues el tiempo no nos lo permite y además tampoco se trata de aburrir y sermonear al público, ¿no? No, 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 Pero, simplemente es pero a mí que me parece conozca. importantísimo este tema de la información y las decisiones, Y porque son cosas que no trabajamos en el día con día y llega un problema, una situación urgente o peligrosa de seguridad y quisiéramos saber todo, quisiéramos poder tener la lámpara esa mágica o la ujú. esfera esta de cristal y poder ver la solución. Mira, Cuando si nosotros nos ejercitamos continuamente todos los días, va a ser muy diferente enfrentar estas situaciones que con puras novelas, fútbol, o sea, mira, en el ámbito de seguridad, José Luis, seguramente tú has visto muchos de estos casos. Esos viejos policías que llegan a directores, se sí, apoltronan en sus asientos y te dicen, ¿qué me vas a enseñar a mí que tengo 25 o 30 años en este negocio y sigo vivo? ¿Sí o no? sí, ¿Cuántos de esos casos no conoces, José Luis? el despotismo. No, sí, sí, olvídate. ¿Por qué? Lo que digo al final del video. Creen que saben todo, que ya el mundo no tiene secretos para ellos, ¿sí o no? Esa es la peor manera de cerrarse al conocimiento. Exacto, ¿por qué? Porque siempre, y te acuerdas que lo hemos comentado en varios programas, seguridad es dinámica y heterogénea. Va a ocurrir lo que nunca te hubieras pensado que va a ocurrir, que parece de película o de ciencia ficción. Fíjate que Y es, hay una pregunta que, bueno,
una acción que dicen los maestros siempre, que tú preguntes, Sí, y dicen todavía por ahí algunos más atrevidos, que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. correcto. Pero, Ya lo dijiste en algún programa. pero hay personas que por no preguntar dicen que ya saben o que no quieren preguntar para no fingir debilidad o para no aparentar debilidad fingiendo fortaleza. Entonces, estas Sí, personas que no quieren preguntar por lo que tú quieras, estas personas están cerradas al conocimiento, ya de correcto. entrada. Y esas personas son peligrosas. Sea quien Y sea, así sea diste, mi pusiste, abuelita, mi papá o el mando de seguridad. pusiste el dedo en la llaga, José Luis. Exactamente acabas de decir el término adecuado. Son peligrosas. Son peligrosas Son peligrosas. porque están ¿Por qué? cerradas en su nicho mental Porque creen que saben. y ahí no pasa nada de lo que pasa afuera. Y lo niegan. Es otro mundo totalmente diferente. Si llegan a datos que contradicen lo que saben, los desechan. Sí, exacto. Sí, y ve tú Pusiste a el dedo en la saber, llaga. hasta a lo mejor castigan al que trajo esos datos, Por supuesto. que ese es lo Mira, peligroso de esas personas con poder es que el problema es que es un flujo unidireccional. Mala información te lleva a malas decisiones, básico. pero buena información no necesariamente te dan buenas decisiones. No, porque necesita el cerebro para tomar esa decisión. ¿Y de quién es ese Primero, cerebro? tomarla, aceptarla y entenderla, ¿Sí? porque si no la acepta o no la entiende, por muy buena que haya sido la información, van a tomar decisiones totalmente chorejas. Sí, porque hace falta otros datos extras, otras experiencias, otros conocimientos. Pues más que nada lo que acabas de comentar, apertura y ¿Sí? criterios. Por lo menos evaluar, oye, podrían tener razón, pero si me saca de mis paradigmas, si me saca de mis patrones, si me saca de mi zona de confort, pues mejor los rechazo, no los acepto y me sigo por donde el caminito que ya conozco. Y fíjate que podríamos sacar una especie de conclusión o de resumen con este concepto de si nosotros nos topamos con una persona que no pregunta y que no acepta eh, información extra o externa O diferente, o diferente, aguas. Aguas, aguas, tit, tit, aguas. tit, tit, ¿no? ¿Y Esa sabes podría cuál ser es el nuestra más, moraleja del día de hoy, sabes cuál es el más peligroso? ¿no? A ver, El que se queda callado. híjole, ese es otro ¿Por problema. qué? Yo prefiero que alguien me grite que no está de acuerdo Sí, a que se quede callado porque no sé si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y no sé qué demonios va a hacer. Mira, algo que doy en mis cursos es, todo mundo, todo mando que dice, ¿me entendiste? ¿Y cuál es la respuesta de cualquier subordinado? Sí, mi jefe. Dime un subordinado que diga no le entendí. bueno, esa es la tendencia, ¿no? Siempre decir, sí, sí, Porque, sí. ¿me entendiste? Sí, mi jefe. ¿Tienes dudas? No, 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 no. Y el error de quién fue del mando, no del subordinado. Porque debió haber hecho una segunda pregunta. ¿Qué me entendiste? Sí, o una pregunta directa a uno al azar, pa- Así es. para que los demás digan, ay, güey, igual me Ay, pregunta a mí. pues lo que me dijo, ¿qué te dije? ¿Sí me explicó? Sí, 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 exacto. Y eso es información, comprensión y decisión. Ese es el proceso. Pues fíjate que este tema de hoy en realidad
es la tónica de todo este proyecto de seguridad al día. Sí, ¿verdad? Sí, fíjate. Sin querer, estamos concluyendo Bueno, esto, ¿no? debo confesar que fue con toda la mala leche del mundo, ¿eh? Oye, pues que así sean Mira, todos los temas, ¿no? desgraciadamente, José Luis, estamos inmersos en un mundo de yo tengo otros datos. Chin, Sí, mano, bueno, y te das eso, cuenta de... eso viene ya desde hace muchos años, No, ¿no? no, no, no estoy hablando de recientemente, estoy hablando desde hace 20 o 30 años. No, por eso, yo digo de hace muchos años. Yo Sí, me sí, o acuerdo de sea, cuando era niño que hablaban de un golpe de estado, ujú. del 60, 70 más o menos. Sí, sí, Y, que era inminente el golpe sí, de y que Estado, no decían, olvides, no, era. es que me lo dijo una persona del gobierno. Ajá, ¿y qué persona? No, pues no te puedo decir, ¿no? No te puedo decir, O una ah, caray, persona espérate. muy, que sabe mucho, que está muy Y ahora es conectada. peor. Lo vi en de internet, me lo pasaron por WhatsApp. Sí, Sí, entonces sí, o esto no sea, es de hoy. pasamos de un problema de una época en que no había información a una época en que hay demasiada Sí, que información. hay O saturación de supuesta información. saturación, correcto. Por eso te digo, esto de la inteligencia ya no es nada glamoroso, No, es no, 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 laborioso. es algo básico, Así es. básico, indispensable y útil. Hay que Y ya verlo no es así. ajeno a nuestra vida Sí, cotidiana, es y de parte de glamour no nuestra tiene vida. nada, es útil, como una Es herramienta manual que te ayuda a hacer tus tareas. de nuestro día con día, así de Exacto. simple. Ok, David, pues ¿Qué excelente te tema, pareció? ¿no? Fantástico, fantástico. Como para pensar la verdad. Oye, y para el siguiente martes, ¿qué se te ocurre que podamos Mira, platicar o comentar? espero que ya para el próximo martes esté la doctora Mariela con nosotros, Ok, porque trae un tema muy, muy interesante que es los valores de una empresa. sí, sí, obvio. Muy, muy importante porque, pues, hijo, sobre todo en esta época, que hay empresas, como dijéramos, para que no se escuche tan mal, creativas en su forma de trabajar, por no decir poco éticas y deshonestas, O hasta criminales, ¿no? o incluso hasta criminales. Yo creo que es un tema muy importante, sobre todo para fíjate que tanto para los empresarios Como para como los para los empleados clientes de los empresarios y los empleados, o y sea, los para todos. empleados, exactamente. ¿Por qué? Porque un empleado desleal que no esté identificado con los valores de la empresa, pues mancha el prestigio y la reputación de esa empresa. Lo hace quedar mal ante sus clientes, ante sus usuarios. Sí, bastantes casos hay. El último del equipo Cruz Azul, para Exactamente. no hacer más grande el show, ¿no? Pero ya todo el mundo Diga, lo supo, exactamente, pero digamos, ese es un ejemplo muy claro de los de que valores. mientras un club deportivo que se supone que trata de impulsar una vida sana, honesta, etcétera, y sale con su domingo 7, caray, hombre, Sí, no me ayudes, eso es compadre. inaceptable en ese tipo, en ese nivel de empresas de ese nivel. Eso Así es es. inaceptable. Bueno, si recuerdas desde otra época, los boxeadores que eran un ejemplo, ¿sí o no? Pues siguen siendo un ejemplo. Y siguen siendo, pero después, ¿qué pasaba después de las peleas? No, pues ya, adiós, ejemplo. Adiós, ejemplo, exactamente. Valores. Pues sí. Yo creo que es un tema muy importante y que es el que espero que veamos la próxima semana. Pero bueno, entonces, nos vemos el siguiente martes. Los siguientes, oye, vi que estamos incorporando a mi amigo, el músico, poeta y loco, perdón, Sí, sí, el poeta y cantautor, ¿verdad? a ver, ¿cómo se llama? Por ahí se me pasó a mí Gastón Alejandro Martínez Saldierna. Ok, Lo ok. conozco hace poco, no hace mucho tiempo que lo conozco, nada más de hace como 60 años.
Ah, sí, entonces te lo acabas de encontrar en la esquina, ¿no? Me lo acabo de encontrar prácticamente a la esquina. Digo, ¿qué son 60 años con respecto a la edad del universo? Oye, y nos creó una grata impresión, ¿eh? A los que No, estamos aquí en la cabina, ¿eh? tiene una propuesta musical muy diversa y muy interesante, aunque poco conocida, desgraciadamente. Pues vamos a darle difusión, ¿qué te parece? Pues adelante. Bueno, pues a ver si Y en un es tan momento de pequeño, estos podemos y es tenerlo tan aquí en pequeño, no tan pequeño, ¿eh? en el estudio, a ver de qué manera pudiéramos hacerlo. A ver qué hacemos. Bueno, ok. Entonces Nos vemos el martes, el José martes a Luis. las 5, ¿vale? Bueno, sí, sí.